Ya está grabando. Bueno, bienvenido a la ayudantía número 8. Para empezar la ayudantía, primero quiero compartir pantalla porque hay algo bien puntual que quería mostrarles, que creo que o lo mencioné en una clase entre medio o quizás se me fue comentarlo. Así que voy a comentar. Compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Ahora sí. Perfecto. Entonces yo les quería comentar porque no sé si les ha pasado que algunas veces cuando ustedes grafican en los trends del Factory Talk, las gráficas no se ven fluidas, sino que se ven como entre medio entrecortadas, por así decirlo. Como que a ratos va cambiando, pero no es totalmente fluido. A mí me ha pasado de ver que como que de repente le dan como unos pics raros, Ya. como un impulso chiquitito. Por lo menos una manera para que los trends se vean más fluidos, primero siempre hacer doble clic al trend y asegurarse la tasa de refresco que sean 100 milisegundos. Lo segundo es hacer clic derecho en la pantalla, no, digamos, no en un elemento, sino en la pantalla como tal, el fondo, seleccionar Display Settings y aquí donde dice Maximum Tag Update Rate, tienen que tenerlo en 0.1 segundos, que normalmente las pantallas por defecto, cuando crean una pantalla, los tienen 0.1. Entonces eso puede generarle algunas veces que no se actualicen uniformemente. Digamos, si es que yo creo una pantalla cualquiera y veo Display Setting, si pueden ver, aparece como con un segundo. Por eso es que algunas veces puede que no se les vean bien las gráficas. Ahora, también es algo que probablemente ya han notado si ya han hecho lo del Time Scheduler, que lamentablemente las gráficas del Factory Talk algunas veces como que se vuelven locas, que es como lo que comentó el José, que una vez puedes ir al RC Logics, ver la gráfica, es perfecta, y luego en el Factory Talk nos refleja completamente y eso ya es problemas del programa. No hay, hasta donde yo he visto, no hay mucho que hacer en realidad. Entonces, eso quería mencionar simplemente como al inicio de la ayudantía, así cuando después vuelvan a ver la ayudantía se acuerdan más fácil. Y lo siguiente sería empezar un poco con lo relacionado con el controlador adaptativo predictivo. Pero eso sí, para esta clase no voy a hablarles mucho del controlador porque ni siquiera lo han visto en clase. Entonces, lo que quería era simplemente hablarles de, por así decir, una de las funciones que necesitamos para que el controlador funcione, que es la señal que se le conoce como PRBS. Por si acaso este libro lo voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Preferiría no subirlo al grupo de Teams simplemente porque como es un libro y es técnicamente como prefiero no compartir libros por el tema del copyright y todo eso. Pero aquí aparece en la página 418 que este es un libro de identificación de sistemas que en este caso son diferentes tipos de señales que uno puede introducir. Y en este caso la que nosotros necesitamos, porque en pocas palabras, el controlador adaptativo predictivo es como el controlador, un típico controlador que trabajamos, solo que ahora, a diferencia de antes que nosotros ocupábamos un controlador y le dábamos los parámetros, en este caso el controlador va a estar calculando los parámetros, parámetros del sistema y a partir de esos parámetros obtenidos vamos a generar la acción de control. La ventaja de eso es que si se acuerdan, nosotros en el laboratorio de aplicación habíamos visto que bastante de los sistemas de la planta, de los lazos, son no lineales. Entonces, técnicamente la respuesta de primer orden que hicimos inicialmente no era la mejor. Incluso si es que estaba en diferentes rangos de operación, la respuesta del sistema en la planta real era distinto. La ventaja con este tipo de controladores es que hago- ya no tendríamos esa clase de problemas porque estamos constantemente o según ciertos momentos adecuados estamos obteniendo parámetros del sistema con los que realizamos la acción de control. Entonces, a fin de cuentas, sería un,
un control mucho más efectivo y que en teoría funcionaría en todo el rango de operación de la planta. Entonces, la gracia de esta señal, que se denomina pseudo random binary signal, es que es una señal que tiene como ahí dice, las propiedades del ruido blanco, como podría ser una señal binaria aleatoria, ruido blanco gaussiano, como lo hemos visto, que es como se modela el ruido en general, solo que tiene una característica determinística, porque tiene una fórmula como tal que define su comportamiento, pero a su vez tiene un comportamiento que la hace ver aleatoria de por sí. También tiene la característica que es periódica. Esta es básicamente la representación en general de esta función, aunque igual lo pueden representar de varias formas, incluso digamos como un conjunto de bits, digamos, en donde algunos de esos bits lo enlazan con un OR, simplemente para hacer una operación entre dos de esos bits constantemente, y luego los bits van cambiando de posición uno entre otro. Pero esta otra forma de expresarlo es simplemente, estos vendrían siendo cada una de las entradas o cada uno de los bits, digamos este bit 0, este bit 1, bit 2 y este último bit, y luego estos parámetros que nos indicarían, por así decir, dónde estaría la función OR, porque esto es el remanente de la división entre este número y este número. Entonces, digamos que tuviera la suma de 2, 1, eso te daría 2, con el remanente te daría 0, o algo así. Pero no se preocupen tanto esto porque realmente en el código que le entrega el profe, ahí aparece directamente cómo implementa por lo menos para este caso, cómo implementa la PRBS. Pero es simplemente para que tengan en cuenta que la PRBS no es que sea una función única, sino que a partir de cierto largo de bits pueden generar varias funciones PRBS según lo que sea su necesidad. Aquí aparece siempre un ejemplo, la comparación entre ruido gaussiano blanco, filtrado, creo, y una señal PRBS. Esto ya tiene que ver con el espectro, que por ahora no es necesario que se preocupen. Lo que sí es una variable que igual sería relevante sería el periodo máximo, que sería 2 elevado a n, que n sería la cantidad de bits menos 1. Y luego aquí tenemos una tabla que nos indica qué valores de, digamos por así decir, qué bits serían no cero en esta operación para, dado el orden, que se cumpla el periodo máximo. Por eso a esta clase de PRBS, si no mal recuerdo, se le denominan PRBS de largo máximo. Entonces técnicamente podrían cambiar estos valores, pero se podría dar que no cumplirían con la PRBS de largo máximo. Y eso básicamente, por lo menos en lo que respecta a la teoría. Igual si quieren ver un poco más, primero les recomendaría que vayan a clase porque el profe lo más probable es que explique esto más a fondo. Y también les voy a subir el libro para que puedan echarle un ojo si es que les interesa. Entonces lo siguiente sería cómo implementarlo realmente. Y que eso sería lo que nos importa más en este curso, o por lo menos en la ayudantía como tal. Entonces primero voy a revisar, esto está cargado. Vamos. Sí. Y con respecto al controlador como tal, yo creo que las siguientes dos ayudantías quizás conversamos de eso, o aún no tengo muy claro porque en sí no nos quedan tanta, digamos, materia para las ayudantías porque con el controlador de horizonte extendido, como también se le dice, realmente eso es lo fuerte del proyecto 2 debido a la complejidad que tiene el implementarlo, porque es un código súper extenso y digamos en algunas partes tienen que multiplicar matrices, pero en el código de texto estructurado ustedes no pueden multiplicar matrices, entonces tienen que hacer como la definición original. Ah, chuta. Así es cosa. O sea que normalmente esto lo cargo en el monitor del lado que tengo que es más grande.
Entonces tengo que cambiar startup. Project settings. Aquí, 0, 0. Ahí sí. Pero eso, entonces, probablemente trate de extenderlo un poco la explicación, o quizá una ayudantía, veamos, porque el profe también comparte varios papers que son relacionados a la descripción de cómo funciona el controlador, o sea, un poco ver las fórmulas, y luego otra ayudantía analizar el código como tal, que siendo honesto, es un cacho tremendo el realizar el código, por lo menos yo en su tiempo tuve varios problemas a su vez. O si no, quizá analizar, porque el profesor después les va a pasar un código en MATLAB. Entonces también podríamos analizar ese, porque en sí lo ideal, o por lo menos lo que yo tuve que hacer en su tiempo, era a partir del código del profe en MATLAB, tratar de traducirlo al RSLogix, tomando en cuenta que igual hay algunos cambios que hay que hacer debido a la naturaleza, porque el profe en el código MATLAB tiene como toda la simulación hecha de una. En cambio, en este caso, ustedes tienen que separar en una parte lo que es la PRBS, otra parte lo que es el controlador como tal, otra parte donde, por así decir, la simulación, que en su caso es el Simulink. Entonces, en mi caso, yo donde dejé el escape fue en sintonización y aquí. Ahora lo que no recuerdo si. Ya, chuta. Sí, pero básicamente aquí ya tenía. Si presionan este botón, podían cambiar entre PID o SCAP, que sería System Controller Adaptative Predictive. Por eso le dicen SCAP también. Entonces el profe va cambiando entre SCAP y a veces le dice de horizonte extendido, porque también lo es. Uy, esto no sé por qué. Properties, Auto Hide. No quiero. Condorce. Ya, fin. Eso es porque lo había pasado a 0.1. Pero esta es la pantalla del SCAP. Estos vienen siendo ciertos parámetros que son para el funcionamiento del SCAP, parámetros de la planta, porque esto sigue siendo un controlador, entonces lo que ustedes quieren es definir ciertos set points y que se dé que la planta cambia cierto valor. Entonces, porque la había ejecutado. Y estos son los parámetros de la PRBS, que es básicamente la amplitud, la que se genera. La PRBS desde el valor en el que está, en este caso 20. Que eso, en este caso, las PRBS normalmente se pueden hacer de 0, o sea, 0 y un valor, 0 un valor, o también puede ser la magnitud dividido en 2, y eso es lo que sube y baja desde el centro. O sea, digamos, en este caso, que estaba en 0, técnicamente subiría a 10 y bajaría a menos 10, eso es lo que no se permite en ese caso. Y lo otro que, por lo menos para esta aplicación, la PRBS, nosotros la aplicamos para el caso de este controlador, la aplicamos en FB02 para el lazo de flujo y mantenemos el sistema en manual, por lo menos cuando queremos utilizarlo en el SCAP. Entonces voy a... Ahora el setpoint podría estar yo cuando... No está funcionando. Ya. Vamos. Digamos en este caso si aplico una PRBS. No, en el setpoint, ahí yo me confundí. A ver. Sí, actor.
Sí, básicamente. Aquí había puesto el delta muy alto. Que básicamente el delta viene siendo como el... No es como el... No diría que el tiempo que se tarda en cambiar, pero tiene que ver con cuánto se tarda en cambiar entre 1 y 0. No es directamente la cantidad, o sea, no es que sean 12 segundos para cambiar de un estado a otro, pero sí tiene que ver con eso por su definición. Entonces, si aplico la PRS, disminuyendo el delta un poco, y esa es básicamente la idea. A veces que con esta señal vamos a excitar el sistema de cierta manera y a partir de eso, disculpen, y a partir de eso el controlador va a ir, cuando lo termine implementando, va a poder a partir de esos cambios estimar parámetros con los que se va a definir el controlador. Por lo menos lo que respecta a esta clase, nuestro enfoque sería más que nada el poder generar una señal de este tipo. Entonces, voy a salir. ¿Vale? En la pantalla. Sí. Una pregunta. Entonces, la idea de la PRS al menos en la planta del actuador, es poder obtener los parámetros del modelo que se está usando de la planta. Se podría decir. Se podría decir que algo parecido. O sea, técnicamente el controlador lo que haría es calcular un modelo predictivo con esos parámetros. O sea, entonces, cada vez que lo utilizan, porque, bueno, en la clase lo van a ver más detenidamente, pero la idea es que no estén constantemente calculando parámetros, sino en ciertos momentos, porque si no pueden empeorar la calidad de esos parámetros. Entonces, por eso es que en general el cálculo de parámetros se hace o se dan cierta restricción o directamente cuando utilizan la PRBS. Esa es la gracia. Entonces sí se podría decir que estás calculando los parámetros de un modelo y a partir de ese modelo el controlador define el valor que tendría que tener el actuador para poder realizar la acción de control. Entonces aquí voy a ir main routine. Simplemente para mostrarles por lo menos cómo yo implementé la PRBS, porque si lo encontraran necesario pueden modificarlo de cierta forma. En este caso yo hice dos funciones. Una es la PRBS como tal, y luego hice este AND booleano, que era simplemente porque, si no me equivoco, quería que cuando yo la, digamos, pasara a detener, se accionara este switch por una comparación entre la variable inicio PRBS y el switch, simplemente para que se apagara. También podría haber añadido otras variables en realidad y hacerlo de otra forma, pero yo entendí esto como lo más sencillo para mí. Entonces en este caso, el AND booleano, mejor voy a go offline, porque ahora vamos a ver código más que nada. El AND booleano es simplemente entrada 1 y entrada 2. Si ambos valen 1, la salida vale 1 y en caso contrario vale 0. Simplemente eso. Que tiene que ver con esto. Que esto es básicamente lo que sería para poder tener esto activo, activarlo o desactivarlo. Y luego lo siguiente, que esto ya es el código de la PRS. Queda un poco más enredado. Y realmente esto es, por lo menos la mayoría de esto sería, lo van a ver cuando el profe les pase el código MATLAB del horizonte extendido, porque ahí el profe no tenía las cosas separadas, tenía todo junto, digamos, hay una porción del código que es la PRBS, otra porción del código que es del controlador como tal, otra porción del código que es la simulación de la planta. Entonces aquí siempre les muestro la porción solo de la PRBS,
Y realmente no, o sea, no me complica que lo terminaran copiando, pero igual por su propio aprendizaje encuentro que lo mejor sería a partir del código que le entrega el profe, ahí traten de implementarlo en MATLAB. O sea, implementarlo en MATLAB, implementarlo en RSLogix. Pero si se encuentran perdidos no tengo problemas con que revisen el código. Entonces, primero empezamos con una inicialización, que esto es básicamente el vector de bits. Que trabajamos que en este caso tenemos un largo de 7 bits que va desde 0 a 6. Recordando que los vectores en el RSLogix parten desde 0, que no se genere la confusión, digamos, con MATLAB. Sí, en este caso, bueno, en este caso nos dimos que todos los elementos se inicializaban en 1. Luego esta variable inicio PRBS para darle inicio, o sea que siga funcionando la PRBS. Una variable tiempo acumulado porque la PRBS tiene que funcionar dado una cierta cantidad de tiempo, digamos 30 segundos, 25 segundos, 100 segundos, 700 según el tipo. En general depende del lazo, porque recordemos que el lazo de temperatura es mucho más lento que el lazo de flujo, entonces según cuán rápido es la respuesta de uno de los lazos, va a necesitar más o menos tiempo para generarse el cálculo de los parámetros. Y luego tenemos esta variable delta PRBS, que es básicamente que aquí en el código lo denominaban actuar de la PRBS, que viene siendo lo que restringe cada cuánto va cambiando de un estado a otro la PRBS, que tiene que ver con la fórmula que habíamos visto del paper, o sea, del libro como tal, pero se hace una modificación. Y luego la referencia al actuador, como nosotros lo que queremos es excitar el sistema, lo que hacemos es hacer los cambios a partir del actuador. Entonces digamos que el actuador en un momento valía, o sea, en el momento en que activamos la PRS valía 40, entonces esa va a ser nuestra referencia a partir de la cual va a ir cambiando. Entonces, por lo menos en mi caso lo que hacía era, digamos que valía 40, entonces, y puse que la PRS tuviera una magnitud de 20, entonces lo que quiero es que suba 10 y baje 10. O sea que vaya variando entre 50 y 30. Y luego el switch automático manual, que esto ya tiene que ver, ¿cuándo se llama? Esto tiene que ver más, si no mal recuerdo, tenía más que ver con el controlar, con el SCAP, porque cuando se hace la identificación de parámetros, el sistema tiene que estar en el manual. Pero eso, agregué eso. Y luego para la ejecución como tal, en este caso lo hice bien directo la acumulación del tiempo, simplemente el tiempo acumulado. Cada vez que se ejecute el código van a ser aproximadamente 100 milisegundos, así que más 0.1. Esto, si quieren, lo pueden modificar, pero esto encontré que era lo más directo. Aquí, eso sí, agregué una variable extra que tenía que ver con lo que a veces se le sea lo de la salida, entonces esta la dejé como salida y esta la dejé como variable intermediaria, como variable local. Entonces aquí tengo esta variable local que siempre se va a asignar y la puedo utilizar para trabajar, y luego una variable que es de salida que va a ser para asignar, para poder graficar, que no sé si se dieron cuenta, pero cuando presioné el botón PRBS apareció una barrita cargando. Eso viene siendo el tiempo acumulado. Y luego está la variable que había mencionado, ActPRBS, que vendría siendo cada cuánto tiempo se acciona el... Bueno, aquí se incrementa el contador de periodo. Entonces, mientras más alto sea el actuador, más tiempo se va a tardar en hacer los cambios. Y luego viene el código de la generación de PRBS como tal, que básicamente por decir, una interpretación de la fórmula que había mostrado, en donde aquí dice, mientras que el actuar de la PRS valga menor o igual que 0, o sea, cuando se ejecuten las suficientes
se ejecute la suficiente cantidad de veces para que el valor de act-prbs valga 0. Primero se resetea el actuador de la prbs, vuelve a su valor original, o sea, digamos, si valía 5, va bajando 5, 4, 3, 2, 1, 0, actúa y luego se resetea. Luego se genera esta variable s, que viene siendo la suma entre el sexto y el séptimo elemento del vector de bits. Y se hace un OR, básicamente. O sea, si es que es mayor, si es mayor que 1.5, va a valer 0. No, es un SOR, un OR exclusivo. Porque en este caso, si estos dos valieran 1, ese va a valer 0. Si ambos valieran 0, va a valer 0. Porque es la suma. Y si alguno de estos dos únicamente valiera 1, entonces ese va a valer 1. Y luego se aplica un for en donde se intercambian las posiciones de los elementos del vector. Entonces se hace un for de j igual a 1 hasta 6. Este valor jm va decreciendo. Y luego se van intercambiando las posiciones. Digamos en este caso jm sh6 sería igual a sh. Sí, van cambiando las posiciones, digamos, para no perderme. Digamos cuando vale 1, 5. sh6, que sería el séptimo elemento del vector, sería igual a sh5, que sería el sexto elemento del vector. Entonces, básicamente va dando como toda la vuelta a los elementos y se termina este ciclo for. Estoy diciendo para que vayan cambiando las posiciones de cada uno de los elementos, porque si no esto sería, o sea, digamos, si es que no cambiaran los elementos, esta operación sería constante todo el tiempo. Entonces tiene que haber una clase en cambio. Entonces sumando esta acción y que el primer elemento del vector va a valer s, va a hacer que vaya cambiando y pareciera de manera aleatoria cada uno de los elementos del vector. Porque va a tener que se va a generar un OR exclusivo entre los últimos dos. Según eso va a obtener un valor. Todos los elementos del vector van a ir moviéndose una posición hacia adelante. Y luego el primer valor, que técnicamente se quedaría sin un valor porque pasó a la segunda posición, se le asigna el resultado del OR exclusivo. Y luego lo siguiente es aplicar el actuador dado el estado que tiene, dado el estado en el que resulta la variable s. Es decir, si resulta 1, vamos a tener que va a aumentar la mitad de la magnitud, va a aumentar el actuador, y en cambio si valiera 0, va a disminuir la mitad de la magnitud. Entonces, esto es como lo implemento directamente, o sea, s por 0. Sí, ahí. Esto fue... Sí, ya está. Sí, ahora me di cuenta porque tengo S. En caso que valiera 0, yo lo que quiero es que sea la referencia en la que estoy en el actuador disminuya la mitad de la magnitud, que sería esta porción. Y en cambio, si yo quiero que, o sea, en el momento en que vale 1, yo quiero que aumente en cambio la mitad de la magnitud. Entonces lo que añado es, en el caso que S valga 1, dentro de este paréntesis está la resta de esta variable, porque en el caso que valga 1 yo no la quiero. Entonces lo resto. Y luego le sumo el valor que realmente yo sí quiero, que es la referencia más la mitad de la amplitud. Y eso haría que cuando S valga 1, obtengamos este valor, y en cambio cuando S valga 0, obtengamos este valor. Y eso es lo que genera que vaya cambiando constantemente. Entonces, repasando un poco, lo que tendríamos sería el tiempo acumulado, el tiempo que se tarda en actuar, que sería el delta, y luego el actuar como tal, que sería un OR exclusivo entre las últimas dos variables. Luego tenemos que cada una de las
elementos del vector de bits va cambiando de posición, una hacia adelante, y luego que el primer elemento, uno hacia otro, 5, 6, sí, una hacia adelante, a excepción del último elemento, el último elemento se mantiene. O sea, técnicamente no se pierde, sino que se vuelve el elemento anterior. Y luego el primer elemento del vector, que va simplemente a ser la variable s que calculamos del OR exclusivo. Y luego, según este resultado, es que se genera ya sea un aumento, un decrecimiento de la variable referencia actuador. Y luego esta es la condición para que termine para que termine la PRBS, porque nosotros queremos que en el momento en que el tiempo acumulado sea igual al tiempo que nos definimos, nosotros queremos que la PRBS deje de funcionar. Entonces desactivamos el switch de la PRBS, que viene siendo este. Hacemos que inicio PRBS valga 0. Con eso hace que esta variable vuelva a valer 0. Cambiamos el switch automático manual a que valga 1 y reseteamos el tiempo acumulado. Si no mal recuerdo, ahora que lo pienso, creo que la razón de poner este elemento extra tenía que ver cuando, digamos, tú ejecutas la PRBS y después la querías detener. Porque claro, si es que termina el tiempo, puedes simplemente, o sea, activar este switch cuando inicia y cuando termina desactiva este switch. Pero me ocurrió el problema que cuando, digamos, pasaba a pausarlo y detenía este switch, como que no sabía qué podía pasar si es que, o sea, si lo pausaba, tendría que poner otra cláusula para que en vez de que se termine el código, simplemente se mantengan los valores. No sé, un enredo que quizás yo me hice de más. Pero por lo menos esta es la forma en la que yo implementé. Entonces lo que yo les recomendaría, simplemente porque esta es una forma, por lo menos a mí, que se me ocurrió para resolver esto, es que lo más probable es que la próxima en el profe le entregue el código y ahí yo creo durante la próxima ayudantía nos vamos a encargar de revisar el código del profe y ahí ustedes pueden implementar la PRBS como ustedes prefieran, siguiendo, porque hay algunas cosas que van a mantenerse, digamos, que sea en el penúltimo y en último bits, bueno, en general toda esta parte, pero el cómo implementan el funcionamiento, o sea, cómo inicie, cuánto dure, para poder pausarlo, en caso que, digamos, se dieron cuenta que no querían ejecutarlo en ese momento y quieren pausarlo un segundo, o realmente quieren que simplemente se cancele por completo, o incluso dar las dos opciones, pueden cancelar por completo la ejecución con un botón o pausarlo por un momento. Eso ya es criterio suyo. Y eso, por supuesto, repetirlo en ya sea lazo de flujo, lazo de nivel y lazo de temperatura. Y eso básicamente, yo diría. Entiendo que van a surgir varias dudas porque realmente esto aún no lo han visto en clase y en realidad está más ligado al proyecto 2 que al proyecto 1. Pero lo bueno es que va a quedar la grabación guardada para que después lo repitan. Ah, y también voy a aprovechar que esta vez no se me olvide. Simplemente para que no se coman demasiado la cabeza. Por lo menos yo esto, aquí puse parámetro, mejor la definición, Open Definition. Estos son los tipos de variables que medí en este caso, para cada uno. O sea, algunos los dejé como in-out, algunos como entrada, otros como salida. Y también me definí variables locales, que en general las más útiles como variables locales serían las variables i y j, que tienen que ver para realizar los ciclos for, una variable extra si es que necesitan otra para hacer los for, o variables que asignan en el momento. Porque el problema que tienen es que ustedes llaman a la función, crean la variable local, pero en el caso es que se termina el llamado de la función,
esa variable local no va a mantener su valor. Entonces algunas veces les puede pasar que sin darse cuenta genera una variable local, pero solo digamos, la primera ejecución del código se genera, pero en las subsiguientes no se genera y entonces solo van a tener que valer 0. Entonces eso siempre tienen que tener en cuenta. Por eso es que yo en este caso medí variables locales a parámetros que yo sé que siempre en cada una de las ejecuciones del código se le va a asignar un valor. Que la ventaja que tiene es que van a tener, al final van a tener menos variables en el programa principal porque estas al final son variables locales de la función. Entonces realmente ni siquiera se tienen que preocupar de estas variables. Ahora digamos que para revisar su código quieren saber el valor de una de estas, pueden simplemente crear, como lo que yo realicé en este caso, tenía la variable tiempo acumulado S y también agregué una salida para poder ver su valor. Ahora también ustedes podrían haber hecho tiempo acumulado que fuera un in-out y se ahorrarían el problema, así que depende de cada uno cómo lo quiera implementar. Pero esto simplemente si es que tuvieran problemas a la hora de implementarlo y no supieran por qué. Muchas de las veces tiene que ver con problemas del data type. Porque en algunos casos, como digamos cuando se realizan operaciones entre un DINT y un real, como que realmente aún no me queda claro, como que no se realiza la operación, o como que trata y no la hace, no tengo tan claro. O también en el caso, digamos, si tienen un logic, en el caso cuando tienen un if, no sé por qué, pero algunas veces cuando ustedes colocan un real en la condición, no se los toma y algunas veces sí se los toma. Por eso muchas veces, por regla general, yo trato de dejar la mayoría de cosas como real, simplemente por comodidad, aunque técnicamente consuma las variables sean más grandes y consuman más espacio, que en este caso nuestros códigos son reducidos, entonces no debería ser tanto problema. Pero en caso que les mande un error de código, como que en una línea con un if, lo más probable es que sea porque le está dando problema el hecho que haya un real en esta condición. Pero como les digo, algunas veces no da problema, algunas veces te alega con que no debería haber un real, entonces realmente es probar más que nada. Bueno, y en este caso, aunque supongo que lo intuirían, que son simplemente variables booleanas, la entrada y la salida. Y eso más que nada. Alejandro, Sí. una consulta. ¿El modelo que se utiliza para este tipo de controladores es el mismo que está en la función de transferencia? ¿De ahí se saca o el profe pasa a otro discreto? No, es que el modelo, por así decir, lo genera el mismo controlador, por así decirlo. Tiene que ver con el código del controlador. Que eso, Eh, según esos parámetros que mostré anteriormente, según esos Ujú. parámetros, se define el orden que tendría digamos, el modelo equivalente y por subsiguiente la cantidad de parámetros. Y recordemos que, como su nombre nos dice, es un controlador predictivo. Entonces, no solamente va a tener, digamos, los parámetros del modelo como tal, sino que también tienes que tener parámetros extra para la parte predictiva del modelo. Por eso, aunque digamos fuera un modelo de primer orden, no necesariamente tendría un parámetro, por así decirlo. Pero O sea, eso, por ejemplo, el caso adaptativo podría ser que, no sé, que tu planta fuera de primer orden y después pasara a segundo orden. sí, es que por eso depende de cómo, porque no diría que es prueba y error, pero igual, por lo menos de lo que había escuchado a la hora de probar esto en la planta real, e ir probando con diferentes parámetros del controlador y ver con qué cantidad de parámetros funciona mejor, porque también algunos casos pueden que tengan demasiado parámetros y al final no les resulta lo que quieren. Si siempre hay un límite. Siempre igual, como les mencioné, esto lo van a ver más detenidamente con el profe, en realidad, porque ahí el profe explica como completamente. Quizá el paper no lo explique demasiado, entonces eso lo podríamos dejar para alguna clase. Pero lo que les recomendaría, por lo menos para el proyecto 2, que fueran a las clases que se vienen ahora, porque ahí el profe abarca todo lo relacionado con este controlador, explica bastante relacionado con obtención de identificación de parámetros, identificación de sistemas,
también habla harto de lo que viene siendo para poder identificar correlaciones, cuando hay correlaciones, digamos, entre la entrada o el ruido, y también ahí explica más a fondo el por qué es necesario tener una señal PRBS para excitar el sistema, por qué no es lo mejor estar siempre calculando parámetros, sino dado ciertos momentos específicos, ya que el sistema tiene cierta condición, también aplicar correlación entre ciertas variables, también otros parámetros que tienen que ver con el controlador, como puede ser el factor de olvido, que tiene que ver con cuánta información quieres ir guardando en cierto periodo. Pero eso lo van a ver en clase, igual lo voy a comentar cuando estemos analizando el código. Ahora, o sea, dejando de lado lo que correspondía a la clase, quería ver si es que tenían algunas dudas o algún problema que hayan tenido relacionado al proyecto 1. Alejandro, el profe me acuerdo que dijo algo de que íbamos a ver set point tracking en la práctica, pero no sé a qué se refería con eso. Si es lo que ya habíamos visto como seguimiento de set point normal, como rampa No, sí es o lo escalón. mismo. Ah, Es lo ok. mismo. Sí, es que quizá, es que, si no me equivoco, set point tracking no lo vimos el año pasado en laboratorio de aplicación. O sea, el año... Sí. El año antepasado. Entonces quizás sea por eso. No, pero en laboratorio de aplicación sí se vio. Y realmente, o sea, es hacer que cuando se encuentra en manual, el set point sea igual al accionamiento. Sí, no me equivoco. O quizás lo confundí. Ah, sí, que el set point sea igual al transmisor. Pero sí, eso, o sea, lo pueden implementar en código técnicamente o simplemente agregar aquí la condición en el PID. Ah, sí, porque esto es cuando se ejecuta el PID. Entonces sí, tendrían que tomar en cuenta que cuando se ejecute la PRBS, el SCAP, a ver, disculpa un segundo. Correcto. Buen punto. Ya, yo creo que le voy a echar un ojo más porque nosotros lo implementábamos en el PID, pero en el PID como tal. Entonces, técnicamente cuando utiliza el Horex, el SCAP también se le dice, con la PRBS, técnicamente no se estaría ejecutando esa porción del código. Entonces ahí tendría que ver si es que... Porque realmente no recuerdo si en algún punto se aplicaba eso o también simplemente aquí en... O sea, justo después se podría aplicar un texto estructurado que sea... ¿Cómo se llama? Que cumple esa función. Yo le voy a echar un ojo. Pero en general, por lo menos en el caso del PID, era simplemente esta condición. Y ya para el SCAP tendría que revisar si es que esto se implementa en este código o si habría que añadir simplemente un texto estructurado, un add-on específicamente para eso. Sí, pero buena acotación. Que se me había ido. Ay, también no sé si el profesor les dijo que tenían que presentar este lunes, el lunes que viene. Más que nada seguir avanzando. ¿Aló? Alejandro, ¿qué habías dicho? Que si el profe les dijo que tenían que presentar este lunes que viene. Lo dejamos para el miércoles, Alejandro, pero no mencionó nada. Imagino yo que igual hay que mostrarle un avance con respecto a lo que presentamos esta semana.
Ah, les dijo el miércoles. Sí, nos dijo el Sí. miércoles, pero no dijo como exactamente qué es que mostrar. Es que igual depende, yo creo que del grupo y del avance que le Ya. falta. Sí, es que yo lo que les recomiendo es que siempre traten de preguntarle por si es que porque como se dieron cuenta en la descripción del proyecto, en la fecha, no era tan, no clarificaba tanto en qué realizar la expresión. Entonces, si es que quieren que, digamos, ahora quiero que, digamos, estén todos los diagramas funcionales o que, digamos, se pueda utilizar el batch dentro de la pantalla. Más que nada eso. Porque, de nuevo, yo no tengo relación directa con lo que son las evaluaciones. Entonces, prefiero que ustedes les pregunten al profe esa clase de cosas y también porque el profe va a entender que tienen cierto interés si es que le están preguntando cosas de ese tipo. Más que nada eso. ¿Algo más que quieran comentar? Si no, dejaría la ayudantía hasta aquí, yo creo. Ya, voy a detener la grabación, yo creo. Muchas gracias por venir. Espero que les vaya bien en las siguientes evaluaciones de los proyectos y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Alejandro, tú igual. Chau, chau. Gracias, Alejandro.